capítulo número 15 de la primera carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerde, hermano, hermana, cuando el Señor le conceda un milagro, una petición, testifique. Hay notitas de agradecimiento, de testimonio, para que así glorifiquemos el nombre de Dios y fortalezcamos nuestra fe. Del capítulo 15 leemos el versículo 29, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. El apóstol Pablo ha venido hablando de lo que era la inquietud, hermano, hermana, en los Corintios, porque se habían levantado, eran dos los personajes que menciona el apóstol Pablo. Se llamaban Himeneo y Fileto. Estos personajes, hermano, allá en Corinto andaban predicando que la resurrección ya era cosa del pasado, que ya no había resurrección de muertos. Y por eso el Señor, hermano, a través del apóstol Pablo, hermano, va a emplear todo este espacio en la epístola para, hermano, hablar primeramente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya Él lo aclaró, pero ahora va a fortalecer todavía, hermano, con respecto a lo que es la resurrección. Entonces Él va a traer, hermano, fundamentos para poder, hermano, aclarar de lleno lo que era, hermano, la duda de que si realmente todavía había resurrección de muertos. Ya Pablo ya lo aclaró. Sin embargo, él lo va, como digo, a fortalecer para que los corintios, hermano, quedaran, y él va a seguir fortaleciendo todavía todo el capítulo 15. Él, hermano, lo ocupa en eso. No solamente, hermano, habla de la veracidad de la resurrección, sino, hermano, de la naturaleza misma que habrán de traer o habremos de traer los que estemos muertos o dormidos para la venida del Señor Jesús. Y la transformación que va a haber en los que pudiésemos estar vivos si el Señor viene por su iglesia, o cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces el apóstol Pablo, viendo, hermano, esa fuerza diabólica que se había levantado, porque el problema es este, hermano, no era nada el hecho de que alguien se levantara contra el evangelio. O sea, ese era común. O sea, el evangelio en este tiempo, los cristianos, hermano, eran objeto de persecución, pero hermano, era una carnicería completa. A los cristianos se les, hermano, asesinaba, ya sea crucificándolos, ya sea matándolos, hermano, con latigazos, con vara. De una manera u otra, hermano, la muerte de un cristiano era cruel, era muy sufrida, Sin embargo, hermano, aunque eran perseguidos, el apóstol Pablo, hermano, lo que él quiere es que el evangelio, hermano, las bases del evangelio se mantuvieran firmes, no importara lo que tuviera que pasar a la iglesia. Entonces, una de los fundamentos, hermano,
importantes para el evangelio es la resurrección. Si usted lo nota, cada vez que nuestro Señor Jesucristo habló de su muerte, siempre acompañó a la resurrección. Siempre cuando él habló de su muerte dijo: voy a morir, mas al tercer día voy a resucitar. El Hijo del Hombre será escarnecido, será golpeado, será crucificado, sepultado, mas al tercer día resucitará. Él siempre acompañaba, hermano, ese evento de la resurrección con su muerte. Entonces no podemos separar la resurrección, no podemos decir que no hay resurrección, porque al quitar o al negar la resurrección de los muertos, estaríamos, hermano, o tendríamos que anular, hermano, todo el sacrificio de Cristo. Por eso él lo dice: si no resucitan los muertos, entonces Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados, estamos condenados. No solamente nosotros los que vivimos, sino los que durmieron en Cristo, murieron en sus pecados. Pero él dice: pero no es así. Cristo ha resucitado, tal como lo dijo, primicias de los que durmieron. Dice, es un hecho. Él resucitó. Él da las pruebas, dice, bueno, se apareció a los 12, se apareció a 11, se apareció a 2 que iban camino a Emaús, se apareció a las mujeres, se apareció a más de 50 hermanos al mismo tiempo, y por último, dice Pablo, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice. Entonces había, hermano, suficiente evidencia para que no solamente el apóstol Pablo testificara que él vio al Señor Jesús después de resucitado, sino que era mucha gente la que podía testificar. Entonces ahora, hermano, él dice, dando como por verdad que no resucitan los muertos, entonces él viene y alegra lo que nosotros leímos. Dice, de otro modo, o sea, si no hay resurrección, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Entonces él está preguntando. Entonces luego él hace la pregunta, no, dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, aquí hay algo interesante, hermano, algo interesante, porque bueno, de hecho hay confusión. Hay una secta que se conoce como la secta de los santos de los últimos días, o sea, conocido como los mormones, ¿verdad? Esta secta, hermano, esta es la única porción en la Biblia donde se menciona, hermano, esta acción de bautizarse por los muertos. Entonces, hermano, esta secta de los mormones ha tomado como una creencia de ellos, de fe, de que sus miembros, los que son mormones, no solamente, hermano, ellos deben bautizarse como sus reglas lo dicen, sino que también si ellos, los mormones, cada miembro de esa congregación, quisiera bautizarse por algún familiar ya fallecido, no importa cuántos sean, ni cuán lejana pueda ser, hermano, el árbol genealógico, ese puede ser el tatarabuelo, no importa. Pero un solo mormón pudiera bautizarse en lugar de su familia muerta. En lugar de su familia muerta. Y lo hacen. Ellos tienen, hermano, tienen mucha información de lo que son los lazos consanguíneos de las personas, de los miembros de ellos, por lo mismo. Porque siempre hay entre ellos quien quiera bautizarse por un ser querido que no conoció supuestamente a Cristo, hermano, mientras estaba vivo. Pero que hoy que está muerto tienen la oportunidad de ser salvos con solamente que un miembro mormón se bautice por ellos. Sabemos que es una herejía, a veces es una mentira, porque lo único que salva es la sangre de Cristo, ¿verdad, hermano? El bautismo no salva, el bautismo no salva, es un mandamiento de obediencia. El bautismo no salva.
Sin embargo, hay sectas, y las hemos mencionado, y en una de estas son los mormones, que atribuyen al bautismo salvación. Entonces ellos dicen: no se preocupe si su papá no fue mormón, pero usted, siendo mormón, quiere bautizarse por él, usted lo puede salvar. Bautícese y va a ser salvo. Pero hay algo. Y es que aunque aquí se menciona, el hecho que se mencione aquí en la Biblia no quiere decir que era algo aceptado por la iglesia cristiana. Eso no quiere decir. No quiere decir eso. No quiere decir que la iglesia cristiana de aquel entonces practicaba este bautismo, el de bautizarse por los muertos. Eso no quiere decir eso. Sino que lo que Pablo está mencionando aquí es una costumbre pagana. Es cierto que existía, pero no era una costumbre cristiana, era una costumbre pagana que algunas sectas de ese entonces habían tomado para sí. Entonces, si esta acción o esta ceremonia, vamos a decirlo, de que alguien podía bautizarse por un familiar ya fallecido, fuese el argumento que el apóstol Pablo va a traer para fortalecer su verdad, la verdad de Dios, de que sí hay resurrección de muertos, entonces, hermano, el apóstol Pablo estaría mal. Porque ¿cómo puede traer, hermano, una costumbre pagana para confirmar una verdad cristiana? Eso no puede ser. Es como que, bueno, vamos a decirlo de esta manera. Usted conoce el catolicismo romano. O sea, aquí lo que está hablando, hermano, del bautismo para ser salvos. Si usted ve el catolicismo romano, es igual. Usted tiene seres amados en el purgatorio. Entonces lo que ellos hacen es, hermano, hacer misas para que a través de esas misas o bulas papales, como ellos le llamaban, hermano, sus seres queridos que están, para ellos supuestamente el estado intermedio, ellos le llaman el purgatorio. Sus seres queridos que están en el purgatorio, que no se fueron al cielo, con esa misa que ellos hacen, dice que el alma de esas personas vuela directamente, sale directamente a la presencia de Dios. Entonces, igual que las misas católicas romanas, eran estas ceremonias de bautismos, hermano, por los muertos. Entonces, hermano, no es, repito, hermano, que el apóstol Pablo está tomando como una verdad que sustente la verdad de la resurrección, sino que lo que él está diciendo, hermano, es que, por eso lo dije al principio, el cristianismo estaba sufriendo persecución. Y los que morían, hermano, en esas persecuciones, eran considerados como mártires. Se habla, hermano, hay un libro que se llama Mártir de las Catacumbas, que narra, hermano, lo que fue la persecución de la iglesia en los primeros siglos. Y entonces se habla, hermano, de que la iglesia se reunía, hermano, en lugares, hermano, muy privados, como lo eran las cavernas, las cabañas. Les llamaban catacumbas porque eran cabañas muy profundas, donde, hermano, los creyentes, hermano, ya sabían, hermano. De hecho, ellos por eso adoptaron el pescadito. El pescado era como una señal de que ellos eran, como el Señor le dijo a los discípulos, a Pedro y a Andrés, su hermano, que iban a ser pescadores de hombres. Entonces ellos adoptaron el pescadito como una señal secreta, y donde la gente miraba el pescadito, sabían que ahí vivía un cristiano o una familia cristiana. Entonces, así como la iglesia se reunía clandestinamente, sin embargo, a los que morían por la persecución de los religiosos judíos y, bueno, parte también el imperio romano, eran considerados como mártires cristianos. Mártires cristianos. Entonces, como mártires cristianos, hermano, eran objeto de gran admiración. Entonces, al morir estos mártires, estos cristianos,
lo que hacía era que ellos inspiraban la vida de aquellos creyentes que todavía, hermano, estaban, ¿qué le puedo decir? Tal vez no firmes, o tal vez sí firmes, pero que al morir, al ver la muerte de estos mártires, de cómo morían, porque morían no solo un hombre o una mujer, a veces mataban, hermano, a la familia entera, a la familia entera. Los hacían blasfemar, los quemaban vivos, hermano, toda clase de maldad que hacían. Entonces, la muerte de esos mártires lo que hacía era, hermano, fortalecer e inspirar, motivar a los que quedaban vivos. Entonces, por así decirlo, la gente decía, bueno, se murió tal mártir o tal hermano se murió. Entonces ellos decían, yo voy a tomar su lugar. O sea, aquí se muere un cristiano, decían, un mártir muere una familia mártir, nosotros vamos a ocupar su lugar. La iglesia va a seguir adelante. A eso es lo que se refiere ahí. Cuando dice qué pasa, de otro modo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Está diciendo, hermano, de que los creyentes eran motivados a bautizarse cuando, hermano, miraban esa clase de muerte, de persecución que había en la iglesia. O sea, que les servía de motivación. Les servía de motivación. Entonces, ahí sí ya, como que sí ya concuerda con el fundamento que quiere poner el apóstol Pablo para defender la resurrección. Entonces él está diciendo, bueno, si las personas que son inspiradas por los mártires, siendo inspiradas por los mártires, por las familias que mueren por la causa de Cristo, son motivados y son motivados a dar esos pasos de fe. Entonces algunos no se habían bautizado y entonces decían, hermano, hoy sí me he motivado con la muerte de este hermano, de esta hermana, me he motivado y hoy sí me quiero bautizar. Y se bautizaban. Pero entonces, ¿qué es el fundamento que quiere dar el apóstol Pablo? Entonces él dice, bueno, si no hay resurrección, ¿por qué hay gente que está dispuesta a dar su vida por la causa del evangelio? Y si no hay resurrección, ¿por qué hay gente que al ver la muerte de los mártires se bautizan y son motivados a servirle al Señor? Ese es el fundamento de Pablo. ¿Qué es lo que los movía a ellos a dar esos pasos grandes de fe? Porque, hermano, el dar un paso adelante en la iglesia implicaba, hermano, el saber que, hermano, iban a ser objeto de persecución. A saber que se convertían en líderes, se convertían, hermano, en servidores de la iglesia. Entonces se volvían objeto de persecución. Pero entonces, lo que él quiere decir, bueno, ¿qué es el peso? ¿Qué había en ellos? ¿Qué pensaban ellos? Para ser motivados, impulsados a bautizarse cuando aquellos morían. Entonces, él está diciendo, porque estaban seguros que después de la muerte viene la vida. Aleluya. Estaban seguros. Ellos dijeron, me cortan la vida aquí, no importa. Al morir, yo paso a la presencia de Dios. Y, hermano, porque ahí en eso, hermanos, de libros como de la iglesia primitiva, donde se cuentan esos testimonios, se lee de familias enteras, hermano, que los ponían así en la hoguera, y antes de quemarlos les daban la oportunidad y les decían, les damos la oportunidad, reniegan de Jesús, maldigan a Jesús y los dejamos ir libres ya. Y ellos, en lugar de renegar, de maldecir a Jesús, comenzaban a entonar himnos y así morían, hermanos. Cuando encendía la hoguera el verdugo, ellos morían entonando himnos a Dios. Entonces eso, hermano, inspiraba a los demás, motivaba a los demás, para que, hermano, se animaran
a dar ese paso adelante y seguir adelante en las cosas de Dios. Entonces, esa es la base que el apóstol está poniendo aquí. Dice, bueno, si no hay resurrección de muertos, entonces de otro modo dice, y los que toman la decisión de bautizarse al ver el buen testimonio de los cristianos, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Nosotros, cuando usted se alista para venir a la iglesia, ¿con qué pensamiento, hermano, nosotros buscamos de las cosas de Dios? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué convicción nosotros, hermano, hacemos un esfuerzo, hermano, ocupamos 2 horas, 3 horas, ocupamos 3, 4 días a la semana para, hermano, involucrarnos en las cosas de Dios, en el servicio a Dios? ¿Con qué pensamiento lo hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nos impulsa, hermano, a tener esa convicción que al llegar a este lugar venimos a adorar a Dios? Que al llegar a este lugar venimos a escuchar la voz de Dios. Que al llegar a este lugar venimos a tener comunión con Dios y a tener comunión unos con otros. La comunión del Espíritu Santo. ¿Quién nos ha, hermano, inculcado esa verdad? ¿Qué nos inspira a nosotros para venir? ¿El servicio? ¿La entrega de un hermano, de una hermana? La manera de cómo un hermano, una hermana le sirve a Dios, le motiva a usted y dice, Dios mío, qué lindo el hermano, qué lindo la hermana, cómo le sirve al Señor. Así quisiera yo, eso me motiva para querer ser como el hermano, como la hermana, porque qué lindo, qué bonito le sirve al Señor. Eso era lo que, ese era el fundamento de Pablo, de que si estamos aquí, hermano, es porque estamos convencidos que después de esta vida vamos a tener una vida mucho que mejor que esta. Mucho que mejor que esta. Que cuando ya termine aquí, hermano, nuestra carrera, allá en el cielo nos están esperando, o en el paraíso nos están esperando para consolarnos, para darnos vestiduras especiales, para que oremos por los que el Señor va a añadir, hermano, en la gran tribulación, para que oremos por ellos. Pero entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué se bautizan? ¿Qué los motiva a ellos a bautizarse al ver el testimonio de aquellos hermanos? O sea, la fe, las promesas de Dios, la seguridad de una vida mejor. De una vida mejor. Entonces, hermano, para nosotros, hermano, es importante, hermano, el caminar la vida cristiana seguros de lo que hemos creído, seguros que esta vida es limitada, el tiempo es limitado, y seguros que cuando durmamos, de la manera que durmamos, hermano, hermana, estamos en las manos de Dios. Que al cerrar nuestros ojos, inmediatamente los abriremos en el seno del Señor Jesús. Eso es lo que cuenta la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Es una historia real. Entonces, por eso el apóstol, hermano, él lo dice. Es por esa razón que lo hacían, porque estaban seguros de que valía la pena luchar, testificar, hablar, hermano, predicar el evangelio. Y no les daba pena. Mira, Esteban, no le dio vergüenza. Él habló, testificó, hermano, y lo mataron. Y hermano, una muerte tan serena. Pero por algo, hermano, que vale la pena, ¿verdad? Pero imagina esa pobre gente que muere con ideales confundidos o falsos. Es como estos. Usted se recuerda, hermano, la gran tragedia, ¿verdad?, de las Torres Gemelas en Nueva York. O sea, esos jóvenes que, hermano, pilotearon esos aviones de Al Qaeda, esos jóvenes de Al Qaeda, no simplemente, hermano, fueron piloteando, hermano, porque les pagaron o indemnizaron a sus familias, qué sé yo. No, lo principal, hermano, es que a ellos se les ha dado la promesa
que si ellos mueren por la fe, porque para esas sectas religiosas o organizaciones criminales, hermano, para ellos los enemigos somos los cristianos. Los enemigos somos los cristianos, son los países demócratas. Sin embargo, los países izquierdistas y comunistas, esos son los aliados de ellos, son los buenos. O sea, ellos van contra Israel. Toda esa gente odia a Israel. Entonces a ellos les dice el Corán, que si ellos mueren por la fe, ellos van a ir a lo que ellos llaman en su religión el paraíso. Y que en el paraíso hay ríos y árboles frutales, pero lo más importante es que hay muchas mujeres bellas para ellos. Ellos se fueron con la esperanza falsa de que al morir iban a aparecer ahí con mujeres bellas a su alrededor. Entonces ellos mueren y dicen, bueno, vale la pena el avionazo. Aquí me muero un ratito, pero ahí en el cielo me están esperando unas chamacotas que para qué te quiero. Imagínense. Entonces mueren, hermano, con una esperanza falsa. Luchan muchos por ideales, hermano, diabólicos. Ideales, hermano, demoníacos. Y la gente pelea por eso y muere por eso. Entonces por eso, hermano, el apóstol Pablo, él pone de inspiración, de confianza a las promesas, a la vida venidera que Dios ha prometido a los que le amamos. Entonces dice, de tal manera confiamos que estamos dispuestos a imitar la fe de aquellos que han dado su vida por el evangelio. Estamos dispuestos. Entonces por eso él dice, si no resucitan los muertos y todos estos hermanos que son inspirados por aquellos mártires que murieron y por causa de ellos son motivados a bautizarse, entonces dice, ¿vale la pena o no vale la pena? Es lo que está diciendo. Entonces ahora se pone él, verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, Pablo dice, bueno, yo. ¿Por qué creen ustedes que tomamos riesgos de toda clase? ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. ¿Creen que es en vano? No, dice Pablo. Entonces cuando él da su testimonio, él dice, hermano, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo he sido perseguido, azotado con látigos, con vara. He sido encarcelado, perseguido, desterrado. Hemos estado náufragos en alta mar. Me han tenido que bajar de una canasta para librarme de un rey. En hambres, en ayunos, en desvelos, en vigilia. Y cuanto me agolpa cada día. Sin embargo, dice, seguimos adelante, dice Pablo. Entonces, por eso él dice, ustedes pueden preguntarse por qué nosotros tomamos todos esos riesgos. Porque se recuerda que, hermano, cuando se levantó el profeta Agabo, entonces tomó el cinto de Pablo y dijo, así van a atar los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Era el de Pablo. Y los hermanos se le agolparon y le dijeron, hermano Pablo, no vaya a Jerusalén, lo van a matar. Y si usted va a Jerusalén lo van a matar. Pablo dijo, no me atormente más el espíritu. Yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén, no solamente a predicar, sino a morir por el evangelio. Y se fue a Jerusalén. Ahí lo agarraron. Pero Pablo decía, ¿por qué creen ustedes que yo, Pablo, no le tengo miedo a ningún riesgo que haya que tomar con tal de predicar el evangelio? Por eso, porque él estaba seguro que, hermano, la vida no termina aquí, sino que hay un cielo hecho de oro más allá. Hay un cielo hecho de oro más allá. ¿Verdad, hermano? Entonces él dice 31, os aseguro, decía Pablo, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿De qué me sirve haber peleado
esas batallas fieras contra animales salvajes, como él decía. ¿De qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Si la vida termina aquí, si al morir el hombre, el ser humano, se acaba todo aquí, ¿de qué me aprovecha? Y dice, no, al contrario, cada día muero. Entonces, pues, ¿se recuerda usted, hermano, cuando el Señor les dijo, hermano, a sus seguidores, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea, cada día quiere decir que cada día tiene su sufrimiento. El evangelio, hermanos, el evangelio no es un tipo de religión. El evangelio no es una religión. El evangelio no es un pasatiempo. No es un pasatiempo. El evangelio no es simplemente información que vamos a agarrar leyendo la Biblia y se acabó. No es información, es información, pero es más que eso. Es más que eso. El mensaje del evangelio, eso era el mensaje, hermano. El mensaje del evangelio, hermano, debe de ser, hermano, como lo dicen, debe de ser cristocéntrico. O sea, la obra de Cristo es la que tenemos que proclamar, predicar y anunciar a los hombres. ¿Cuál es la obra de Cristo? Su muerte. Su muerte. Como él dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. ¿Quieres seguirme? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quieres seguirme? Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. ¿Quieres seguirme? Deja padre, madre, casa, mujer, hijos, bienes, déjalo todo y sígueme. Eso significa morir cada día. Ahora, no todos están dispuestos a hacer eso, porque usted lee las historias, que muchos ahí se alejaban tristes porque no podían. No podían. Sin embargo, Pablo decía, yo cada día muero. Cada día. Entonces Pablo decía, es que ya me queda poco tiempo, tengo que aprovechar el tiempo, los días son malos. La vida, el hombre está de mal en peor, tengo que aprovechar el tiempo. Mientras estoy en el cuerpo, tengo que obrar, tengo que trabajar. Porque cuando ya me muera se va a acabar la hora, ya no voy a tener la oportunidad de hacerlo. Tengo que trabajar. Entonces Pablo, hermano, a él no le importaba aguantar hambre, a él no le importaba sufrir, a él no le importó, hermano, el no rehacer su vida, tener un hogar y tener hijos. Él dijo, no, me interesa más el evangelio, quiero predicar el evangelio, quiero salvar las almas. Aunque él tenía derecho a ser feliz, tenía derecho a tener esposa, tenía derecho a tener hijos, a tener bienes materiales, pero él decía, no, lo tengo por basura, eso no me importa, para mí el tesoro es Cristo. Eso decía él. Entonces, eso es lo que Dios quiere, es eso, hermano, que nosotros aprendamos esa verdad. Que si pensamos que el evangelio, hermano, es algo donde nosotros vamos a lograr beneficios para esta vida, estamos mal. Podemos obtenerlos. Mire, Dios nos puede dar todo lo que necesitamos, eso no lo dudamos. Pero Dios no quiere que nos acerquemos a Él por eso, sino que Dios quiere que nos acerquemos a Él para ser como Él. Que si vamos a imitemos a los buenos hombres, a los santos hombres y mujeres, y que, hermano, tratemos de ser como ellos o mejores como ellos, que si ellos dieron su vida, estamos inspirados a dar nuestra vida por ellos, por el evangelio, por la iglesia, por el Señor. Por eso dice, cada día muero. El evangelio, hermano, no es pensar en uno. El evangelio es pensar en los demás. Ese es el evangelio. El evangelio no es me tienen que servir a mí. El evangelio es yo vine para servirles a ustedes. El evangelio es servir y no esperar ser servido. El evangelio es dar y no esperar que nos den. Ese es el evangelio, hermano.
El evangelio es ayudar y no esperar que me ayuden. Ay, hermano, es que no voy a la iglesia porque nadie viene y me ayuda, nadie viene y me levanta, nadie viene y me lleva. No, eso no es el evangelio. El evangelio es: me voy a levantar y voy a ver a quién llevo, a ver a quién le ayudo, a ver cómo hacemos para bendecir a una familia. Pero tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Ese es el evangelio. Morir cada día. Ese es el evangelio. Pablo decía: cada día muero. Entonces, ¿a quién nos queremos parecer nosotros? ¿A los famosos de Hollywood? ¿A quién se quieren parecer las mujeres? ¿A quién se quiere parecer? ¿A qué artista? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Las cosas materiales? ¿Las cosas que nos divierten? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es nuestro tesoro? Ahí donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Pues ahí donde está su corazón, lo que usted quiere ser, lo que usted anhela tener, ese es su tesoro. Y si su tesoro es terrenal, qué triste, porque eso se va a quedar aquí. Se acabó. No le van a dar nada de rédito allá en el cielo. Aquí. Entonces por eso él dice. Entonces dice en el versículo 32, parte final, dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Va? ¿Qué si no hay un mañana? Dicen los testigos. ¿Qué si el hombre se muere aquí se acaba todo? Dicen ellos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que después de esta vida es cuando comienza la verdadera vida, hermano. Entonces dice Pablo: bueno, si la vida termina aquí, si no hay resurrección, si no hay vida eterna, entonces ¿qué estamos haciendo aquí sufriendo por creyentes? ¿Qué vale? No vale la pena sufrir. Entonces comamos y bebamos, hagamos pachanga, hermano, hagamos esto y lo otro, divirtámonos, hermano, démosle rienda suelta a los deseos de la carne, porque de todos modos después de esta vida no hay otra. Pablo dice: no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Entonces por eso él luego agrega, versículo 33: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice un dicho humano: dime con quién andas y te diré quién eres. Dígame con quién. ¿Quiénes son sus amiguitos? Dígame quiénes son sus amiguitos, sus amiguitas. Dígame quiénes son. Y yo le voy a decir quién es usted. Dígame. ¿Quiénes son sus amiguitos? ¿Cuáles son las conversaciones que usted escucha? Dígame lo que escucha y le diré quién es, que hay en su corazón. Dígame. ¿Ve? Decía un dicho, ¿sabe? Griego decía: háblame, que te pueda ver. Háblame, que te pueda ver. Porque cuando hablamos, definimos claramente qué somos. ¿Sí? ¿Qué hay aquí? ¿De qué está lleno el corazón? ¿Qué hay de abundancia en nuestro corazón? De la abundancia del corazón expresa la boca. ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que leemos en la tal cosita esta? ¿Qué es lo que vemos en la tal cosita esta? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué leemos ahí? ¿Cuántos perfiles secretos tenemos? ¿Seríamos capaces, los casados, de dárselo a la esposa? Que la esposa diga: mi amor,
¿me prestas el teléfono? Sí, mi reina. Permítame, te voy a dar las 3 claves porque está triple enllavado. 3 claves le ponen para que no se lo desenllave cualquiera. ¿Sería capaz la esposa de darle el teléfono a su esposo? Si, mi amor, ¿me prestas el teléfono? Es que el mío se me murió. Sí, agárralo. ¿Seríamos capaces los hijos de darle el teléfono a nuestros padres y que vean lo que vemos y leemos y hacemos? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a aprender a hablar como ellos. Vamos a querer vestir, decir, hasta comer como ellos. Entonces, por eso, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nuestras amistades, la gente con quien platicamos, con quien convivimos, deben ser los hermanos de la iglesia. Porque ¿qué tenemos que hablar nosotros con los de allá afuera? ¿Qué tenemos que hablar? Si solo basura hablan, ¿qué tenemos que hablar nosotros? Entonces dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces dice: velad debidamente. No solamente velad, velad debidamente. Tomemos acciones para cortar conversaciones que no nos convienen. Tomemos acciones debidas para cortar caminos que estamos caminando, que no nos convienen, que nos parecen bonitos, pero su fin es muerte. Tomemos acciones para cortar esas amistades que dicen que son nuestros mejores amigos y amigas, pero nos están alejando de Dios. No erréis, no erréis. En Gálatas lo dice un poquito más fuerte, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, dice, cosechamos. Aunque nosotros querramos encubrirlo, vamos a cosechar de la carne. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar de la carne maldición. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Entonces, hermano, aquí es que mire, hermano, uno depende, todo depende de lo que nosotros, hermano, tenemos y guardamos aquí. Porque la gente dice: no, pues no importa, lo que usted crea no importa, lo que importa es que al mismo Dios adoramos. No, momento, no es al mismo Dios. Si adoramos al mismo Dios, tenemos que hacer las mismas cosas que Dios dice que hagamos. Ahí lo dice. Porque sí, hermano, daña. Nuestras acciones son dañadas con lo que creemos. Entonces tenemos que hacer. Por eso el Señor lo dijo. Él lo dijo de otra manera. Él dijo: cada árbol se conoce por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Si decimos que somos cristianos, ¿qué tenemos que dar? Frutos de cristiano. Frutos de cristiano. Si decimos que somos cristianos, tenemos que dar frutos de cristiano. Usted no ha visto un aguacate que tiene ahí, usted ve el árbol y allí dice hondipo, y ahí dice aguacate. Entonces a la hora que da, usted ve que da guayabas. Entonces, en un momento me estafaron, me dijeron que era de aguacate y me está saliendo guayabas. Usted va y reclama, ¿verdad? Pero si le dicen que es de aguacate y le da aguacates, entonces así es.
Entonces, si decimos que somos cristianos, tenemos que dar frutos de cristiano. Aquí no hay otra manera. No, si yo, mira, hermano, si yo voy a la iglesia porque para pasar el tiempo, pero en verdad yo no soy cristiana. Yo no. Yo voy porque como ahí está la lonchera después del culto, yo me voy a la lonchera, pero yo realmente, cristiano, no. Yo voy porque de esa manera pues me desestreso un poquito, pero de cristiano, no, si yo porque mi papá me trae. Y yo porque por mi esposo, porque para que no digan que viene solo, por eso. Eso no sirve. Eso no sirve. No digamos que somos cristianos porque no es así. Entonces, si nosotros creemos que hay resurrección de muertos, que hay vida eterna, entonces, hermano, que la inspiración nuestra sea Cristo y esos buenos hermanos dignos de imitar su conducta. Y que si vamos a decir, bueno, voy a buscar dones del Espíritu Santo porque el hermano me gusta como el Señor le usa. Me voy a bautizar porque así le puedo servir al Señor y le voy a servir al Señor como la hermana fulana. Así debe ser. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Entonces nosotros, hermano, si vamos a poner la mirada, pongámosla en Cristo. Si vamos a poner la mirada en los hermanos de la iglesia, pongámosla en esos hermanos y hermanas que le sirven bien bonito al Señor. Y desea ser como ellos. Y Dios nos va a bendecir. Mira, hermano, 2020 años la iglesia. Y el diablo no la ha podido destruir. No la ha podido destruir. Y que ha inventado guerras y ha inventado tantas cosas y sigue inventando. Y no la puede destruir. Porque el Señor Jesús lo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. El diablo no puede destruirnos, hermano. Usted puede decir: mire, hermano, desde que vengo a la iglesia, viera qué problemas tengo en la casa. Es que mire, como que dicho y hecho, hermano, que desde que me entregué a Cristo, desde que decidí seguir a Cristo, problemotas, hermano. Claro que sí. Si el cachudo, como ya no le servimos, quiere que le volvamos a servir a Él. Eso es lo que quiere. Por eso nos ataca, para desanimarnos. Por eso es que nos pone piedra de tropiezo y nos pone que pongamos la mirada en los falsos testimonios, en los escándalos que hay, en los hermanos y hermanas que cometen algunos errores para hacernos creer que todos son unos sinvergüenzas y que no vale la pena venir a la iglesia. El diablo, para que no le sirvamos a Dios. Así que, hermano, cada uno conforme en su corazón cree, hermano, así obre. Pero que sea Cristo, que sea, hermano, el buen evangelio el que nos inspire a seguir adelante. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Bendícenos. Ten misericordia de nosotros, Padre bueno. Que así como estos creyentes, viendo el buen testimonio, viendo cómo otros daban su vida, morían, eran inspirados a obedecer a tu palabra, a tus mandamientos, que igualmente nosotros, Padre bueno, tengamos en ti la inspiración, tengamos en hermanos y hermanas inspiración para ser buenos creyentes,